Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Kayak. Hoy tenemos una nueva entrevista. Estamos Key en Puerto de Sagunto, Carlos en Villarreal. Hola Carlos. Hola, ¿qué tal? Y tenemos una entrevista de lujo a Lluís Rabaneda, que por si no lo conocéis, como no podemos leer el currículum porque se nos acabaría el tiempo, pues solo os voy a decir que está en el ICF, que está en el ICF, es el International Canoe Federation, que está en el Comité Olímpico Español, que es un empresario del sector, que es un deportista de toda la vida, del tema de la pala, que ha tocado todos los palos con el tema de la pala y que estamos súper contentísimos de que esté aquí. Lluís, bienvenido. Buenas tardes, gracias en primer lugar por invitarme, porque creo que estáis haciendo un trabajo súper chulo, os sigo y he ido siguiendo vuestras entrevistas y la verdad es que una cosa así hacía falta aquí y creo que todas estas iniciativas son para apoyarlas y para darles difusión. Bueno, pues antes de seguir adelante te damos las gracias por este espaldarazo y que sepas que estamos a disposición, o sea que somos dos apóstoles de la pala, ¿vale? Y que somos un medio que se ofrece a colaborar en cualquier cosa que tenga sentido. Y otra cosa, sin cobrar. Y sin cobrar. Sin cobrar, sí, by the face. De la pala al palique somos los mejores. Sí. Entonces, por empezar por algún sitio, a ver, primera pregunta. ¿Cómo un Homo Pyrenaicus como tú llega a ser el mayor distribuidor de material de piragüismo en España? Cuéntanos un poco cómo se llega a eso. Mirar, en los últimos tiempos lo he explicado muchas veces porque estamos en un proceso en Rockroy de cambios y tal en mi empresa y lo he tenido que explicar muchas veces. Yo estudié informática en la Universidad Autónoma de Barcelona y estuve 5 años de becario en el Centro Nacional de Microelectrónica que cuelga del CSIC y que ahí hay una sala blanca donde la gente que sabía mucho, no era mi caso, se dedicaban a diseñar chips, microchips. Y yo estaba ahí de becario diseñando placas de circuito impreso. Os hablo entre el año 92 y 96. ¿Por qué os cuento esto? Porque en ese momento Internet no existía. O no existía, sí que existía, pero en España no teníamos acceso en las casas, pero en las universidades teníamos acceso, ¿no? Y eso en algún ratillo libre, eso si me oyese mi jefe de esa época diría, ¿qué estaba haciendo?, ¿no? Pero en algún ratillo libre, como mi pasión eran las piraguas y yo soy de Llavorsí, del Pirineo de Lleida, a orillas del río Noguera Pallaresa y mi pasión siempre ha sido las piraguas, pues yo me iba buscando por la red y sí que es verdad que en ese momento en Estados Unidos sí que ya había toda una serie de marcas y ya había un Internet mínimo, pero ya existía, ¿no? La gente ya hacía sus páginas web para explicar productos y tal. Y ahí pues entré en contacto con algunas marcas, entré en contacto con algunas empresas del sector. Y cuando decidí que dejaba la universidad y que me iba a Llavorsí, como os decía, a orillas de Noguera Pallaresa, a montar una empresa de rafting, pues yo tenía 2 o 3 cosas claras. Una era que quería montar un modelo más parecido al de las empresas americanas que había estado viendo que el de las empresas que existían en este momento, no porque fuera mejor, sino porque a mí me parecía más interesante, porque era un modelo más transversal, donde el outdoor era en general mucho más transversal, donde la formación de piragüismo era formación y no era simplemente una actividad más, no era bajar por un río, sino que era hacer cursos, hacer formación. Y con todo eso, pues dejé la universidad y me fui para Llavorsí y monté una empresa un poco en aquel momento con la idea esta. Y la otra cosa que yo sabía es que yo no quería en invierno, cuando acabase mi temporada de río,
tener que ir a esquiar o hacer de monitor de esquí, que es lo que hacía la mayoría de gente en ese momento, porque yo entendía que dejaba la universidad para poder vivir de lo que me gustaba todo el año. Y buscando, una de las primeras cosas que nos apareció fue decir, pues, ¿y si vendemos material? Porque puede ser una cosa que nos funcione más o menos todo el año y que si no, pues mira, en invierno tendremos que preparar la temporada de ventas y tal. Y os daré un dato para que veáis. La primera marca que nosotros cogimos la distribución fue Dagger. Dagger en aquel momento tenía una distribución en Europa compartida entre Palm en Inglaterra y norte de Europa y una empresa que se llamaba Blue & White en Alemania, y nosotros colgábamos de Blue & White. Blue & White en el primer año decidió dar la distribución en España a 3 empresas, una en el noreste, otra en el noroeste y otra en el sur. Madrid hacia el sur, noreste y noroeste. Nosotros el primer año les decíamos, esto no va a funcionar porque nos vamos a matar con precios, vamos a hacer guerras de precios, no sé qué. Pero bueno, España para ellos era un país que no existía, que vendían cero, y dijeron, vamos a probar, a ver quién de los 3 nos dice la verdad. Y la verdad es que con las otras 2 empresas hemos mantenido muy buena relación, pero sí que es verdad que al cabo de un año nos dieron toda la distribución. No porque vendiésemos más que nadie, porque vendimos, me parece que en un año 15 piraguas, sino porque sí que les planteamos un modelo de crecimiento y tal, que enseguida vieron que nosotros lo queríamos profesionalizar y no era simplemente comprar para vender, ¿no? Y así empezó nuestra... En ese momento, claro, en el momento en que te pones con una marca como Dagger, que en aquel momento era el líder mundial, pero que en España nadie sabía que existía, pues claro, Dagger tenía aguas bravas, pero también tenía kayak de mar y tenía algún autovaciable por ahí, entonces a nosotros nos cayó eso también, ¿no? No era nuestra idea, pero nos cayó y empezamos. Y ahí empezamos. Sí, recuerdo hace 18 años cuando nos vimos con Pedro Bordoy, que ya tenía una Dagger Savannah, que era un kayak de travesía muy consistente, un poco pesado, pero muy consistente. Muy estable. Y Pedro es un sibarita, Pedro es un sibarita para lo que él elige. Entonces, ahora que han pasado 25 años, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el siguiente reto? Porque ya hemos hablado de que en distribución, no solo de kayaks, sino de todo tipo de material, pues yo creo que sois los primeros en el territorio patrio. O sea, Sí, con la distribución pues fuimos creciendo con marcas. Han habido marcas que han entrado, han habido marcas que han salido, han habido marcas que nos hemos hecho más nuestras que otras. Dagger sigue siendo una de nuestras insignias, a pesar de que dependemos mucho de producciones. Estos años últimos ha sido difícil con el tema del COVID, con el tema de la tasa del amigo Trump, con el 25% que nos puso a todos los kayaks para importar de Estados Unidos. Por suerte, la mayoría de kayaks los traemos de Inglaterra, pero también es verdad que los años del COVID, pues la gente es verdad que ha habido una movida grande de ventas, pero los fabricantes de kayaks, pues como sus mercados locales les tiraban mucho y funcionaban bien, pues priorizaban servir a sus mercados locales. Y fijaros, nosotros ahora tenemos un kayak de Dagger, de mar, la Stratos. Es un kayak que funciona muy bien, que está súper... Tiene unas críticas, yo creo que nunca habíamos tenido un kayak de mar, de Dagger, con las críticas que tiene la Stratos. Y recibimos un contenedor hace 2 semanas o 3 y hemos vendido todo muy rápido porque había mucha gente que estaba pendiente de recibir esto, ¿no? De esperar, de tal. Entonces, ha sido una época un poco complicada, pero... dicho esto, pues Dagger es nuestra marca insignia, pero también Rotomod, que cogimos la distribución en el año 2002 y hasta el día de hoy. Sí que hemos intentado ser muy fieles con las marcas con las que hemos trabajado, más allá de que algún disgustillo hemos tenido por ahí con alguna, ¿no? Pero hemos tratado de ser fieles a las marcas y de crecer un poco con ellas, ¿no? Porque al final, si no generas una relación de confianza con las marcas, después cualquier lío es un lío, ¿sabes? Temas de garantías, temas de tal. Y ahí siempre hemos intentado trabajar con gente con las que nos sentimos cómodos. Y otra cosa que hemos hecho, más allá de las marcas que podamos vender o no, es crear nuestra propia marca y los productos que vendemos mucho, pues tratar de buscar proveedores
que nos los fabriquen con garantías, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. La verdad es que la distribución es una parte que para nosotros es muy importante, porque además, no solamente por el hecho de vender material, sino porque nosotros somos nuestros propios clientes con nuestros centros de actividades de aventura. Y ahí tenemos necesidades cada año, ¿no? De tener material y tal, y para nosotros es muy importante la división de distribución para dar servicio después a nuestras propias actividades, ¿no? Lluís, yo tenía dos cuestiones referente a esto que estás planteando. Una es, con todo el tema del Brexit, pues bueno, como todos sabemos, mucho material viene del Reino Unido, ¿no? ¿Ha pasado mucho? O sea, ¿ya ha pasado un poco esta turbulencia que se ha generado de incertidumbre por el Brexit o todavía continúa? No, mira, hay dos modelos con la gente que compraba en Inglaterra. El nuestro, que compramos contenedores siempre, no compramos nunca cantidades pequeñas, siempre son contenedores. Todo el mundo nos decía, no, vosotros no habrá problema porque mandaremos un contenedor, sí, tendrá que hacer un pequeño trámite, pero no habrá problema. Bueno, la realidad es que un contenedor hoy de Inglaterra, el transporte más los gastos de aduanas, que no hay tasa, pero sí que hay papeleo, cuesta como un 30% más de lo que costaba. Por tanto, la primera en la frente. Y para la gente que compraba a distribuidores ingleses, ¿no? Mándame 2 palas, 3 chalecos y 2 cubres. Eso se ha convertido casi en imposible, porque esta operativa que yo te digo, un camión nosotros que cargamos en Bristol, en Dagger, y que viene hacia nuestro almacén, pues para en cualquier agencia de aduanas, por ejemplo, en la Junquera, y ya está, hacemos el trámite, pagamos y ya está, y ya tenemos el contenedor despachado. Pero cuando haces envíos de paquetería se complica la cosa, hasta el punto que, por ejemplo, la gente de Palm han abierto una empresa y un almacén en Alemania para dar servicio a Europa, porque no se veían capaces de hacerlo desde Inglaterra. Y en esta línea, ¿cómo ves el tema de trabajar con material que viene desde China? Porque hay empresas que últimamente sí que están apostando por, digamos, marcas propias, por decirlo de alguna forma, pero claro, que básicamente lo que hacen es importar desde China. Sí. Bueno, ¿le ves una estrategia de futuro a ese...? Yo hice las primeras visitas a China. He hecho una vez visitas a China a fábricas de kayaks en 2007. Y la verdad es que lo que vi no me gustó. No me gustó porque estuve en una fábrica en Ningpo. Ningpo es como es una ciudad que está al sur de Shanghái, que es donde está la mayoría de fabricantes de rotomoldeo. Y fui a una fábrica que una de mis marcas me pidió que fuese para hacerles un poco de informe, de a ver qué veía y qué nos parecía para poder fabricar allí. Y lo primero que vi fueron unos moldes que no eran suyos, de una marca X, ¿vale? Una marca conocida, y que se los habían quedado. Y después Rotomot en su día fabricaba en China para dar servicio a la costa oeste americana y para dar servicio al sudeste asiático, y nosotros trajimos algunos contenedores, no muchos, pero 2 o 3 un verano, y tuvimos muchos problemas. Es decir, para ir a China a fabricar, o tienes a alguien que está ahí todo el tiempo haciendo control de calidad, o es un drama. Y os lo dice alguien que trabajó en China, no con kayaks, pero con accesorios, y dejamos de hacerlo. O sea, nosotros traemos cosas de sudeste asiático, pero tomamos la decisión ya hace unos años de que todo lo que traíamos de allí era a través siempre de empresas europeas que están instaladas allí, que sabemos que nos cuesta un poco más, nos puede costar un 10% más, sí, un 10% suele ser que si fuésemos directo, pero a cambio tenemos a alguien que nos hace el control de calidad, a alguien que nos hace todo el trámite que es necesario y a alguien que si hay un problema te da garantías. Y eso para mí es vital, porque no podemos hacerlo de otra manera. Sí, las empresas que han decidido ya no fabricar, sino comprar allí, al final necesitan tener una oficina allí con nativos y europeos. Y comprobar, cuando se va a cerrar el contenedor, antes de que llegue la factura pro forma, comprobar que efectivamente lo que hay dentro del contenedor, primero es lo que querías. Sí. No es como lo querías. Esa es lo que querías y cómo lo querías, que esa es importante. Y después pasan cosas como, por ejemplo, me acuerdo hace pocos años, antes de la pandemia, un cliente nos llama y nos dice, oiga, ¿y sus kayaks están homologados por la CE?
Y esto me llega a mí después de pasar por los canales, ¿no? Por la gente de ventas y tal. Y yo digo, pero si no existe una certificación CE. Y el señor insistía, no, porque hay unos kayaks que están homologados CE. Bueno, yo le digo, bueno, pues se me ha colado, yo qué sé, yo intento seguir las normas y nosotros fabricamos chalecos que homologamos nosotros. Hemos estado en procesos de homologación, y les dije, ¿me podéis enviar la información para que lo vea? Y resulta que había unos fabricantes chinos que vendían aquí en España mucho, que ponían CE Approval. Y CE Approval con las letras CE, como las pone la Comunidad Europea, quería decir China Export. Claro, cuando ves estas cosas, pues a mí me genera, cuando menos, reticencias. Y ya os digo, yo, cada uno tiene que hacer lo que quiere y debe, ¿no? Pero nosotros, que comprábamos mucho directamente, dejamos de hacerlo y empezamos a hacerlo a través de intermediarios europeos, y desde entonces yo personalmente duermo mucho más tranquilo. Sobre todo para evitar líos, líos que después son malos rollos, que son pérdida de confianza con clientes y tal, y si lo podemos evitar, mucho mejor. Y no solo eso, en determinados materiales son materiales que son de seguridad, con los que no te la puedes jugar en un momento determinado, porque cuando vayas a buscar la trazabilidad, probablemente el hilo esté cortado, o sea, no llegues a encontrar por qué un chaleco no funcionó o por qué, en fin, etcétera. Sí. Hay una cosa interesante que has dicho antes, que está fuera del guión. ¿Has notado después bueno, realmente no es que hayamos pasado página todavía, pero en otros sectores se habla de una reactivación, de un interés recobrado de las personas por el medio natural, ¿vale? ¿Lo has apreciado? O sea, el que haya un interés renovado de las personas por hacer un acercamiento al medio natural, por hacer una actividad en el medio natural, por comprar material para navegar, para palear. ¿Vosotros habéis apreciado algo de esto? ¿O ya hemos llegado a este otoño oscuro que hemos llegado y se ha diluido ese posible aumento? Me gustaría decir otra cosa, si os soy sincero, Me gustaría decir que sí, que lo hemos notado muchísimo y que tal. Pero nuestro modelo de distribución se ha concentrado en los últimos años mucho a profesionales, a alquileres, a empresas. Y lamentablemente en España, que hace 10 años había una red de tiendas chula, había una gente pues que se habían propuesto tener su tienda y hacer de tenderos y de atender a la gente y venderles, pues han desaparecido. Y vosotros que conocéis bien el sector seréis conscientes de que esto ha desaparecido, ¿no? Entonces, nuestra venta a particulares está muy limitada. Tenemos algunos puntos de venta todavía, algunas tiendas que nos apoyan y que tienen nuestros productos y tal, pero cada vez esa venta está desapareciendo más, porque la gente compra por internet. Y yo me acuerdo, nosotros teníamos una tienda ahí en Llavorsí, cuando teníamos cuando empezamos con la empresa de rafting. Yo les decía a la gente, el día que no vengáis a comprar chalecos, acordaros que no tendréis donde ir a mirar cómo es el chaleco. Y eso es lo que ha acabado pasando. Hoy en día, ¿dónde vas a ver un producto físicamente para probarlo, para ver que te va bien? Bueno, nos hemos acostumbrado a que el señor Amazon o quien sea nos lo mande a casa, que está muy bien, pero hemos perdido eso. Entonces, ¿es verdad, se notó un aumento de actividad? Seguro que sí, porque hemos vendido más a los alquileres, ha funcionado mejor y tal. Pero no es lo que en otros ámbitos puede haber sido, por ejemplo en el ciclismo, ¿no? Que todo el mundo se ha vuelto loco comprando bicis. Yo creo que en nuestro sector... Llegó un momento en que se acabaron las bicis. No había. El 22 de junio de 2020, hubo un resurgir de decir, necesitamos bicis, todo el mundo necesita bicis, sí. Todo. Pero cuidado con eso, porque mira, el año pasado también se acabaron los paddle surf. Se acabaron, No había. Este año, hace 2 semanas, hemos estado en el Paddle Show en Lyon y todo el mundo tiene unos stocks de paddle surf que vamos a comer paddle surf durante 5 años, porque todo el mundo tiene stocks, pero para parar un tren.
Y allí yo creo que hay que ponerle sentido común en estas cosas, porque hay que ver la realidad de los mercados. Y el mercado del kayak, por ejemplo, yo me he ido a paddle surf, pero porque lo tenemos muy próximo. Pero está muy de moda, Luis, es que está muy de moda. Sí, pero el mercado de paddle surf ya ha dejado de ser un mercado. Es decir, comercialmente para alguien como nosotros ha dejado de serlo. Porque en el momento en que voy a contar una anécdota corta. Ayer me llamó la última persona que yo podía esperar que me llamara y me dijera, oye, ahí en el Club Náutica de Berenguer, ¿salís alguno con el kayak? Digo, hombre, yo estoy accidentado hace ya un año ahora, no salgo porque no puedo, estoy en rehabilitación y los otros salen a pegarse fuego. Los Pepe and Paola Boys no van de paseo precisamente. Y dice, es que me he comprado un kayak. Digo, ¿te has comprado? Alto. ¿Dónde? Dice, me lo he comprado en la Bauhaus. Digo, te has comprado y dice, y un paddle surf también. Sí. Digo, ahí va. ¿Dónde? O sea, Carlos, ¿te acuerdas cuando me dijiste esto se va a la mierda? Bueno, pues, o sea, una muchacha, amiga, hola, tú sabes quién eres, si estás escuchando, si llegas a escuchar esto, ¿vale? Que me dice que se ha comprado un kayak hinchable en la Bauhaus. Y también se ha comprado un paddle surf de estos que se le pone un asiento como de graderío de polideportivo y un reposapiés. Y entonces, pero que ahora en invierno le da un poco de apuro salir con el asiento de graderío de polideportivo, porque claro, el kayak, quieras que no, te cierra un poco más y te evita mojarte. Entonces, ya no sé a quién le falta un paddle surf en casa. Porque... No, sí, pero yo cuando te decía que el mercado ya no existe es que en el momento en que hay estos precios no es interesante venderlo, ¿sabes? Es decir, lo va a vender Decathlon, lo va a vender Lidl, lo va a vender Bauhaus. ¿Y Carrefour? Sí, pero sí. No lo vamos a vender los especialistas porque no sobrevivimos. Cosas que se rompen también, o sea, eso también ha pasado también. Porque, bueno, los compañeros de trabajo te conocen, oye, me voy a comprar un paddle. Digo, hombre, no es muy fuerte, pero es que me he comprado uno en este supermercado y salí a navegar, lo dejé encima de la arena que estaba caliente y explotó. Digo, bueno, no sería de primeras marcas, ¿no? Pero lo vendía en un supermercado de confianza, nos han devuelto el dinero y ya está. O sea, y ahí se acaba la historia. Entonces, o sea, no buscan... A ver, hay quien busca una cosa de calidad y hay quien dice, no, yo quiero tener un paddle surf porque todo el mundo tiene uno y para probar tampoco quiero algo tan caro. Entonces... Bueno, en cualquier caso, atendiendo a tu pregunta, yo creo que sí, que ha habido un aumento de usuarios. Lo que pasa es que el kayak es complejo y todos los que somos usuarios de kayak sabemos que tiene una cierta complejidad. Es, para mí, la mejor actividad que existe. Y claro, ¿qué voy a decir, no? Pero aparte lo pienso y lo practico, ¿no? Y lo practico. No te vamos a llevar la contraria. Y salgo cada día y tal, pero no es de fácil acceso. No es de fácil acceso porque necesitas un sitio para guardar el material, porque lo tienes que transportar, porque si no te tienes que buscar un club que tenga una buena varada y que te dé un buen servicio, etcétera, etcétera. Dicho esto, yo creo que todo esto vale la pena pagar ese peaje para luego disfrutar del kayak, ¿eh? Estamos totalmente seguros. Tenemos un capítulo que habla de estos pequeños inconvenientes. Como le decían al difunto Carles Capdevila, otro comunicador, que decían, sí. Tener un hijo es práctico, y decía, hombre, tener práctico no. O sea, tiene otras cosas, pero práctico tener un hijo, y hacer kayak es práctico, práctico no, pero es muy bonito, o sea, para nosotros es el deporte más bonito que hay, y somos ciclistas los dos, no sé si tú también, pero es el deporte más bonito que hay. Yo la verdad es que en esto fui monotema, me concentré en una cosa y no quise saber nada de lo demás. Bueno. Y hablando de práctico y de complicado y tal, vamos a ver, a pesar de ser complicado, de haber pocos clubs y tal, ¿qué tenemos para ser la mayor potencia mundial de piragüismo? Por delante de otros países que empezaron antes. Y hablamos de todas. Hablamos de slalom, hablamos de descenso, hablamos del rulo, hablamos del esquí, del
del esquí con kayak, no solo del surf esquí, sí. Que también estamos camino de ser una potencia. O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué nos han dado? O sea, para tenerlo todo en contra y estar ahí, ¿qué hemos hecho? Bueno, la verdad es que es un paradigma, porque, mira, el otro día hablaba con la Federación Inglesa y tiene 350.000 licencias. La alemana, me decía su presidente, 95.000. Y nosotros en España tenemos 10.000 licencias. Sí, lo comentaba antes Juan Carlos, que es curioso entrar en Google y preguntar número de licencias por deportes. Y lo ves la lista y dices, maldición, nos gana Salvamento Deportivo. O sea, pero yo creo que hay varios factores aquí. La Federación Española es una entidad que durante muchos años se ha profesionalizado. En esto siempre hay a quien le gusta, a quien no. Yo me lo miro muy desde fuera porque sí que es verdad que yo tengo relación con la Federación Española, pero un poco de rebote, porque al final, cuando estás en una federación internacional, es tu federación nacional la que te presenta esa posición, pero siempre he estado involucrado. Y la verdad es que la Federación Española es de las más profesionales, donde tiene una estructura profesional, donde han habido presidentes que han entendido que tiene que haber unos centros de tecnificación, donde la gente pueda estar entrenando todo el año, donde también tenemos un ente que se llama Consejo Superior de Deportes que invierte muchísimo dinero en que pueda haber gente entrenando todo el año para preparar resultados. Y después, pues han pasado cosas como que tenemos un sitio que se llama la Seu d'Urgell, que hizo unos Juegos Olímpicos en el 92 y que es uno de los campos de slalom donde más eventos internacionales se hacen, y que cada año hay una Copa del Mundo, un Campeonato de Europa, un Campeonato del Mundo, y eso tiene un valor. Y en pista, la verdad es que es increíble, porque tú vas a un campeonato de cadetes de España y tienes a 1.400 niños compitiendo, y eso, que es la base de la pirámide, pues después hace que haya un K4 con gente como Marcus, como Saúl, como Arévalo, como Germade, pues que van a correr por ahí y ganan todo, porque es que lo han mamado desde que eran unos enanos. Y por cierto, te invitamos a que si tú tienes relación con alguno de ellos, que nos ignoran ampliamente, que están invitados. Lo que pasa es que sus community managers han puesto tienen manía. Un muro de manía los community managers. rebota y en tu culo explota. Y bueno, algo miraré de terciar por ahí. A ver si. Sí. Pero bueno, volviendo a esto que os decía, claro, cuando ves todo esto, es sorprendente, Cuidado. Somos el deporte número 2 todavía, pero muy cerca del número 1, que es la vela, con más medallas olímpicas. Estamos a una medalla olímpica de la vela. O sea, con un poco de suerte, en París ya estamos. Esa pregunta venía dentro de un rato. Si teníamos que agujerear algún barco de vela para tomar el COE, claro. Tú estás en el Comité Olímpico Español, además de la International Canoeing Federation. Sí. Tenemos que comprar un taladro de estos de mano y para tomar el COE como deporte más representativo del éxito deportivo olímpico español. No. Yo creo que cada uno tiene que hacer su camino. Yo creo que la Federación Española de Piragüismo ha hecho muy buen trabajo. Este año han tenido unos resultados espectaculares, sí. Espectaculares en todas las disciplinas, como decías, no en una, en todas, espectaculares. Y el año que viene, este es un ciclo un poco complejo, porque es un ciclo de 3 años. Normalmente tenemos 4 años, este es un ciclo de 3 años. Con lo cual, el año que viene, pensar que la gente que quiere ir a los Juegos Olímpicos se tiene que clasificar. Por ejemplo, los mundiales de sprint en Duisburg, en Alemania, y el mundial de slalom en Lee Valley, en Londres, van a ser los clasificatorios para los Juegos de París. Con lo cual, tenemos un año menos. Normalmente, el año después de los Juegos la gente se lo toma un poco más relajado, el siguiente es el año de preparación y al tercero es cuando tú ya estás en un pico de forma para clasificar y llegar al cuarto para los Juegos. Esto ha cambiado todas las rutinas de entrenamientos, pero no sé, bueno, en sprint es el crono y el crono no engaña, y de momento venimos de un campeonato del mundo en Halifax, en Canadá, donde han vuelto a estar ganando un montón de medallas, incluso ganando el K4 a los alemanes, es decir, que estamos ahí súper bien. Y en slalom,
pues slalom sí que es un poco diferente, porque en slalom hay un tema en slalom, y es que la carrera de los Juegos Olímpicos, o sea, la competición en los Juegos Olímpicos es la más fácil de todo el ciclo olímpico, porque como solo hay un atleta por país y por categoría, al final no compites contra 3 franceses, 3 checos, 3 eslovacos, 3 alemanes, compites contra uno de ellos, y eso facilita. Pero bueno, lo que ha hecho Mayalen en las 3 últimas Olimpiadas es para quitarse el sombrero, pero de una manera espectacular. Es decir, esta tía no es de este mundo, porque 3 Juegos Olímpicos seguidos, podium, medalla, con una tranquilidad, con unas garantías de que iba a estar, en slalom eso no existe. Y sí, yo solo conozco a 2 personas, Mayalen y otro que se llama Tony Stanguet, que para mí es el señor Tony Stanguet, que ha ganado 3 Juegos Olímpicos y que tenía esa misma tranquilidad. En el caso de Mayalen también hay que considerar que también ha sido madre, que no es tampoco una tontería. Medio de las 3 medallas. Ya solo le hace falta la capa y volar. Sí. Bueno, y sabiendo, o sea, que tomamos nota de que hay muchos practicantes y pocos federados, a pesar de tener probablemente el mejor seguro federativo de cualquier deporte que se me ocurra, porque cuando comparamos el seguro, o sea, las coberturas del seguro federativo, no es por hacer publicidad, o sí, no lo sé, de la Federación de Piragüismo, tanto de la Federación de la Comunidad Valenciana, que es la que conozco, como de la Federación Española, o sea, le da sopas con onda en coberturas a cualquier otro deporte con miles de licencias más y con pero, bueno, por algún motivo parece ser que las personas que hacen piragüismo piensan que si no van a competir no les interesa para nada una ficha federativa. Correcto. No sé si podemos volver a repetir que la ficha federativa no sirve solo para competir, sirve para que si resbalas en la orilla y te rompe la rabadilla, como le pasó a Pepe, ¿vale? Pues que estás cubierto en un entrenamiento, o sea, en cualquier cosa, o sea, es el seguro federativo más seguro. Ahí lo han hecho también muy bien las federaciones. Bueno, cuando os decía lo de los números de Alemania o Inglaterra, evidentemente en esos números está el turismo, la parte de turismo, ¿Pero por qué? Pues porque los alemanes ofrecen un seguro, ofrecen con X ventajas para el usuario. Los ingleses, es verdad que la Federación Inglesa asume en algún momento incluso la potestad de que a través de su licencia te consigan permisos de navegación, y eso es importante. Y aquí eso lo hemos intentado. Yo hace muchos años, antes del 2008, estuve en un grupo de trabajo en la Española intentando conseguir que algunas confederaciones hidrográficas con la ficha federativa diesen el permiso de navegación, y fue imposible. Eso sería una bomba. No sé la muerte de quién habrá que esperar para que cambien las cosas en las confederaciones. ¿He dicho la muerte? Bueno, luego lo borramos en el podcast para que las confederaciones geográficas se actualicen un poco, porque a lo mejor, fíjate, eso ya sería una gran ventaja. Aparte de lo que hemos dicho del seguro federativo, que es muy bueno en sus coberturas, si además te gestionaran el poder navegar, que para algunos es condición sine qua non, o sea, si estás en Zamora y no tienes el permiso de la Confederación Hidrográfica del Duero, como no tengas un ergo en casa, no sé cómo vas a entrenar. Entonces, pero claro, son instituciones un poco arcaicas. Si nos están escuchando, lo he dicho yo, soy Key, ¿vale? Son instituciones arcaicas a las que es muy difícil gestionar con ellos, muy difícil pedir nada, ¿vale? Y que sería de ayuda para algo que va bien, que fuera mejor, ¿eh? Lo digo yo, ni siquiera lo dice Planeta Calla, que Carlos, no te meto en esto, me meto yo solo en el jardín. Que, oiga. Sí, no, en todo caso, bueno, cuando entrevistamos al presidente de la Comunidad Valenciana de Piragüismo, lo comentamos esto, y que sí, como deportistas, pues precisamente, pues cuanto más seamos, más fuerza podremos hacer, y más recursos y más caso y más difusión conseguiremos. Entonces, pues claro,
insistir en lo que has dicho, que aunque no vayamos a competir, es importante que nos federemos simplemente como una forma de decir, hey, que estamos aquí y somos estas personas, porque si no somos como una mayoría silenciosa. Entonces, sí, porque es un turismo náutico, que también, o sea, que el seguro es igual de bueno para turismo náutico. Sí. No pienses competir en tu vida, como yo. Porque es un pez que se muerde la cola, ¿eh? Es decir, si tú tuvieses 100.000 afiliados, cuando fueses a las confederaciones te escucharían de otra manera. Claro. Pero claro, como vas con 10.000, pues es difícil que te escuchen de la misma manera que si va a la Federación de Pesca, que tiene 1,5 millones de fichas. Sí, somos una pequeña minoría. Bueno, y dentro de esta pequeña minoría, explícanos, ¿cómo se llega a dónde es el autobús, qué número tiene para llegar a ser vicepresidente de la International Canoe Federation? Hostia, pues mira, esa es otra historia que va un poco ligada a mi pasión por todo esto, ¿no? Yo cuando os decía antes que empecé a vender Dagger, me pasó una cosa muy curiosa. Yo encontré esa marca, nadie la conocía, unos barcos súper chulos, no sé qué. Cogí mi coche en ese momento, no me acuerdo qué coche era, pero no era gran cosa, y empecé a ir a ver a gente, ¿no? Y todo el mundo me decía, pero hay algo más que Prijón y Esquimo. Esa era la respuesta general, ¿no? Y yo estaba súper frustrado porque decía, estos tipos, los alemanes, los americanos que saben de esto muchísimo más y que Dagger está cogiendo una posición hiper relevante en el mundo y que es la marca, en aquel momento era la marca número 1 que vendía más kayaks, y aquí la gente recibía el catálogo de Urcan en ese momento, de Anchón, ¿no? Y cada año compraba su piragua nueva y ya estaba. Y entonces yo pensé, yo no puedo hacer un catálogo porque ni tengo la base de datos que tiene Urcan, ni nunca tendré la visibilidad. Y entonces una de las maneras que se me ocurrió que podía tener visibilidad era organizando competiciones. Y como yo había estado remando en slalom muchos años y lo del slalom se me había quedado un poco así cruzado después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, o antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, aparecía lo del freestyle en ese momento y dijimos, ¿por qué no organizamos competiciones de freestyle? Dagger tenía siempre kayaks buenos de freestyle y traemos competiciones, traemos a competidores y la gente verá quién realmente tiene los mejores kayaks, ¿no? Y empezamos a organizar competiciones, y cuando empezamos a organizar competiciones acabamos con la Federación Española, porque era algo evidente que teníamos que pasar por ahí para hacer competiciones con garantías, con un reglamento y tal. Creamos un comité en la Federación Española de Freestyle. En ese momento el presidente era Santiago San Mamet, que nos ayudó muchísimo, junto con el secretario general Jesús Inclán, y los dos nos apoyaron muchísimo para crear el comité de freestyle. Creamos el comité de freestyle y de repente un día se me cruzan los cables a mí y a mi hermano y decimos, vamos a pedir un campeonato del mundo de freestyle, ¿por qué no? Y me fui a Nueva Zelanda en el año 99, a finales del 99, después de haber hecho una Copa de Europa en short en el año 99, pues en diciembre del 99 ya me veis a mí, de Llavorsí, con una maleta para Nueva Zelanda. Y fui al Campeonato del Mundo, presentamos una candidatura que en ese momento teníamos enfrente pues al Zambeze, me parece recordar, a una candidatura japonesa y alguna otra por ahí, y lo ganamos. Y me traje el Mundial para short. Y entonces en 2001 organizamos el Campeonato del Mundo, que no estaba dentro de la Federación Internacional en ese momento, todo esto era extraoficial. Hicimos un Campeonato del Mundo que yo creo que ha sido el que más participación nunca ha tenido, 500 palistas de 50 países, en freestyle, os hablo, y a raíz de allí la Federación Española dijo, esto lo tenemos que elevar a la europea, a la internacional, tal, y nada, a los 2 días estábamos hablando con el presidente de la europea, y la europea creó un comité donde yo estuve durante 2 o 3 años como ayudando a crearlo y a montarlo. Organizamos el primer campeonato de Europa ya oficial en el 2004 en short, y de ahí a la internacional, y entonces hicimos el mismo proceso. La Federación Internacional en aquel momento, el vicepresidente era Pachi Perurena, que después fue presidente, que me ayudó también muchísimo. Estuvimos ahí montando el comité, las reglas, tal, no sé qué, y en el año 2006 tenía que haber un congreso en Irán que se canceló y pasó al 2007 a Hong Kong, y se votó el primer comité
de estilo libre o de freestyle de la Federación Internacional. Y yo me presenté como candidato a presidente del comité y salí elegido. Y desde entonces, desde el año 2007 hasta el año 2021, he sido presidente del comité de estilo libre de la Federación Internacional. Y yo en las elecciones del año 2016 anuncié a la Federación Española que yo, para mí esa posición ya había acabado, que yo quería presentarme una última vez para dejar preparado toda la situación, todo el trabajo y dejar un comité que me sustituyese, pero con garantías. Entonces, bueno, hablé con la gente de los otros países que tenían gente en el comité y les dije, yo estoy 4 años, pero son de transición, son para pasar esta responsabilidad a otra gente. Y así fue, y lo que pasa es que después en el año 2018 al señor Pachi Perurena se le ocurre decir que no se quiere presentar a presidente de la Federación Internacional, que también ya estaba cansado y que ya para él ya había suficiente, y en ese momento la Federación Española y el Consejo Superior me pidieron si quería presentarme, porque si yo me iba y Pachi se iba, España se quedaba sin un representante en el Ejecutivo y en la Junta Directiva. Y entonces la única posición que cuadraba para presentarnos era la de vicepresidente, que es una posición no fácil de ganar, y me presenté. Dije, bueno, va, pues lo probamos. Y lo sacamos adelante en el Congreso de noviembre del año pasado en Roma, después de haber anulado el Congreso de 2020 por COVID, un año más tarde, con todo lo que implica, ¿no? Porque habíamos empezado la campaña en el 2019 yendo a ver a países y tal. Bueno, fue un poco complejo toda esta situación, pero mira, en noviembre de 2021 me eligieron vicepresidente para 3 años, otra vez, ¿eh? Estamos en un ciclo de 3 años, pues para 3 años, hasta después de los Juegos de París. Bueno, un interesante recorrido. A mí me quedan muchísimas, aparte de las preguntas que teníamos. Voy a por la última de las que habíamos concertado, porque aunque ya sea la respuesta, hemos hablado de mar, de aguas bravas, de freestyle, de rafting, ¿vale? Pero ¿y el mushing? ¿Tiene algo que ver con el origen groenlandés del kayak, el mushing? Porque he estado viendo vuestra página web y veo que también tenemos mushing. Digo, vamos a adoptar las costumbres groenlandesas, todas. Tiene que ver con lo que os decía al principio, con la idea de trabajar todo el año para ti. Y una de las cosas que yo os decía que hicimos fue vender material, pero la otra fue buscar actividades fuera de la temporada de río, ¿no? Que nos permitiesen trabajar todo el año. Y la primera que encontramos y que nos pareció que era normal por un tema de proximidad fue organizar actividades de invierno. De nuevo, en el año 2001, las actividades de invierno como raquetas de nieve, trineos de perros, mushing y las motos de nieve no eran muy conocidas. Y fuimos a ver a varias estaciones de esquí hasta que la gente de Gran Valira, en este caso Pas de la Casa Grau Roig, que todavía no era Gran Valira, les pareció súper interesante el hecho de empezar con actividades para la gente que quería ir a la nieve pero que no sabía esquiar, ¿no? Y hasta el día de hoy estamos allí en Grau Roig haciendo actividades. Tenemos 100 huskies, malamutes y diferentes razas de perros para hacer el mushing, pero sí que tenemos una relación con Groenlandia más directa, y es que nosotros en el año 2012 arrancamos una actividad en Ilulissat, en Ilulissat, en la costa oeste de Groenlandia, en Ilulissat, en Disko Bay, ¿vale? Una de las cosas que nosotros empezamos a hacer en 2010 fue hacer proyectos de consultoría donde diferentes gobiernos o empresas o tal de diferentes sitios nos pedían apoyo para cómo nosotros desarrollaríamos actividades. Y empezamos haciendo un desarrollo en la Patagonia, en el Calafate. Ahora es una actividad que se está desarrollando delante del Perito Moreno, kayak delante del Perito Moreno. Y otra en el 2012, os he dicho 2014, fue en Ilulissat. Nos pidieron si podíamos echarles una mano en desarrollar una actividad en Ilulissat, y allí nos fuimos, y la verdad es que es una actividad que funciona muy bien, porque Ilulissat es un sitio
súper chulo, que hay un aeropuerto pequeño, pero hay un aeropuerto, puedes llegar desde Reykjavik o desde Copenhague y oye, navegar entre icebergs, pero además ballenas es la puta bomba. Y eso os digo. Y luego, una cosa que yo siempre explico, y me vais a permitir que os lo explique, el tema de las palas groenlandesas, yo sé que hay mucha gente que os escucha que son muy fanáticos. Yo siempre he pensado, desde mi visión de aguas bravas, yo decía, esto no funciona, esto una pala así estrecha y tal, y me fui al club local en Ilulissat y les dije a los inuits, a los que son ahí conceptualmente, ¿no? los usuarios, y les decía, pero a ver, explicarme por qué hacéis estas palas, porque yo no le veo por ningún lado el sentido, pudiendo tener una hoja que tire. Y uno de los abuelos, que ya no remaba, pero que estaba por ahí siempre en el club, me dijo, mira, tienes que saber que en Groenlandia no hay ningún árbol, y la madera que llega es la que arrastran las mareas, con lo cual tenemos que construir palas pues lo más pequeñas posible porque no tenemos madera para hacerlas más grandes. Y ahí se corroboró lo que yo pensaba, ¿no? Que eso no era un tema de eficacia al remar, sino que era más un tema conceptual, ¿no? De sostenibilidad, sí. No podemos plantar árboles y esperar a que salgan para hacer una pala europea de madera laminada. Sí, pero bueno, Disco Bay, para los que no lo conozcáis, es un sitio al que os aconsejo visitar. Y sobre todo en kayak. Tomamos nota, Carlos. Yo quería hacer una pregunta a Lluís, y es que nos hablase un poco también sobre el último proyecto, digamos, que están trabajando ahora en Rockroy, sobre, digamos, apoyo y soporte a empresas de alquiler, porque me parece muy interesante porque nosotros, tú y yo que conocemos a mucha gente que se dedica a estos temas de alquilar y hacer actividades al aire libre, pues claro, muchas veces que sucede que son muy buenos en lo suyo, conocen el entorno muy bien, pero claro, hay muchas facetas que se les escapan, ¿no? Y no sé, es muy interesante para mucha gente que nos podrá estar escuchando y que tengan empresas de actividades. Sí, mira, la pandemia a nosotros nos sirvió para algunas cosas, y una de ellas fue porque yo digo siempre que fueron los 3 meses que más he trabajado en mi vida, porque me levantaba, me sentaba en la mesa del comedor con el ordenador delante y hasta altas horas de la madrugada y estaba dándole vueltas a ver cómo podíamos redibujar una situación que nos cogía a todos fuera de juego, ¿no? Y yo antes, nosotros es verdad que en Rockroy, en la parte de actividades, ya habíamos hecho en 2015 un desarrollo de una página web. Al ser informático a mí estas cosas siempre me han interesado, pero hicimos un desarrollo de una página web que de alguna manera era un salto de calidad, porque era una web que podías comprar online, que en 2015 os hablo, que gestionaba los plannings, que gestionaba los stocks disponibles, que gestionaba las disponibilidades más que los stocks, ¿no? Y que tenía un montón de aplicativos, y que en ese momento esa página web estaba cotizada en 100.000 euros, pero no los pagamos, os lo tengo que decir. Encontramos a una empresa en Barcelona de la que hoy soy uno de los socios, pero que en ese momento no nos conocíamos, y que nos dijeron, el proyecto es perfecto, desarrollémoslo y os ayudamos y ya me pagaréis en comisiones porque esto va a funcionar. Y la empresa se llama Daytailers, que son unos expertos en hacer páginas web de e-commerce, tanto B2C como B2B, y nada, y desarrollamos la web. Y la verdad es que nos funcionó muy bien, porque pasamos a ser nuestro proveedor de clientes número 1 en 3 años. Es decir, de no tener prácticamente ventas en web, pasamos a ser el proveedor principal, por delante de agencias como el Corte Inglés u otras agencias que trabajaban con nosotros. Entonces, una de las cosas que vimos es que eso tenía un límite, y el límite era que pues nosotros tenemos un centro en Llavorsí, otro centro en Vilanova y la Geltrú, otro centro en Andorra, y ahora desde este año, sí es verdad, tenemos un centro en Murillo de Gállego, pero con 4 centros, por muy buena plataforma que tengas, hay un límite de ventas, porque el límite en las ventas lo pone la cantidad de producto que puedes ofrecer. Y entonces decidimos que teníamos que explorar qué hacer. Yo tengo un par de amigos
muy amigos que se dedican a temas de startups, invierten en startups, gestionan un fondo de inversión, y que cuando les expliqué me dijeron, bueno, la música suena bien, vamos a desarrollar, ¿no? Entonces me dediqué a escribir un pitch, a presentar un pitch sobre cómo yo entendía que podíamos hacer algo que fuese escalable, ¿vale? Y aquí estamos, es decir, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una ronda de inversión en febrero del año pasado, donde nos han entrado 3 socios con capital, pero sobre todo con ayuda intelectual, porque al final yo creo que el dinero hoy, si vas al banco, es bastante barato, ¿no? Pero sí que nos ayudaron con su visión del proyecto. Y lo que hemos hecho ha sido primero ordenar lo que nosotros teníamos, porque hemos hablado de un montón de cosas: actividades, río, mar, nieve, consultoría, distribución de material, formación, organización de eventos. Pues hemos ordenado todo esto, le hemos puesto un orden. Y lo siguiente era crear una herramienta digital para las empresas del sector, que como bien decías, Carlos, pues que ni quieren, ni tienen el tiempo, ni tienen las ganas de desarrollar cosas de este tipo para su día a día. Y entonces desarrollamos una herramienta que lo que pretendemos que sea su pantalla en el ordenador, donde entren y digan, mira, hoy tengo todas estas reservas en estas horas, tengo todas estas entradas de agencias, tengo estas entradas, tengo estos guías disponibles, y luego un mínimo reporting, ¿no? Para darles información de decir, pues mira, esta semana hemos hecho esto, para la semana que viene tenemos estas previsiones y tal. Esa es la herramienta que hemos creado, o que estamos acabando ahora de implementar, y detrás de esto, evidentemente, hay un CRM, hay una ERP, hay un Booking Engine, hay toda una serie de herramientas estándar, pero que dan servicio a esta, ¿no? Y entonces lo que queremos es que el máximo de operadores de actividades outdoor la utilicen, y con eso poder vender sus actividades. Porque en el momento en que ellos utilizan eso, podemos tener disponibilidad en tiempo real de lo que pueden vender y lo que no. Porque en nuestro sector, y estoy de acuerdo contigo, Carlos, hay mucha gente muy buena y muy profesional haciendo actividades, pero tienes este problema de operativa más administrativa. Y entonces o les facilitamos eso, o se van a quedar con empresas que son capaces de hacer actividades muy buenas, pero no son capaces de dar un salto de crecimiento, ¿no? Es muy difícil que una empresa pequeña, mediana, haga una inversión como la que se está haciendo, la que estamos haciendo para crear estas herramientas, porque son herramientas caras. Tenemos un equipo de alrededor de 15 informáticos ahora picando código, es decir, es una inversión. Entonces, lo que queremos es que la gente utilice la herramienta, que nosotros podamos venderles las actividades, y que al final ellos se dediquen ¿a qué? A recibir al cliente, a hacer una actividad imposible de mejorar, y que el cliente marche diciendo, me lo he pasado genial. Y esto en un ámbito global, es decir, nuestra idea es que para el año 2023 podamos tener toda una serie de afiliados en España, pero la idea es que en el 26 tengamos unos 8 o 10 países en Europa cubiertos, y Estados Unidos y Canadá con algunos operadores ya dando servicio. Yo solo un matiz, o sea, es que estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, porque aparte, pues claro, la mayoría de empresas del sector de la aventura o del ocio y tal, pues son empresas muy pequeñitas, entonces claro, tienen los recursos que tienen. Pero es que además, bueno, pues hasta donde yo sé, pues claro, si no ofreces tú estos servicios, pues llegan las grandes multinacionales americanas. Y no es que solo ofrezcan unos tipos de servicios, sino que es directamente una dictadura, ¿no? Y entonces, pues claro, no quiero nombrar a nadie, pero hay determinadas empresas, digamos, sobre todo el del sector turístico, que bajo mi punto de vista, pues es un monopolio y una verdadera dictadura. Entonces, en la medida de que todas estas empresas tengan una oferta, digamos, alternativa, pues yo creo que va en beneficio de todos. Sí, bueno, yo creo que aquí, al final, yo no conozco un modelo como este. Yo lo he estado buscando en Estados Unidos, en Canadá, sobre todo, que son mercados mucho más maduros, pero en Europa, y no lo he encontrado. Es verdad que ha habido gente que lo ha probado, pero sobre todo son agencias de viaje que han dicho, mira, esto de la aventura, qué divertidos estos chavales, aquí hay un negocio, abrimos una web, publicamos un montón de actividades y a ver qué pasa. Pero lo que ha pasado es que, por un lado, no conocen bien la actividad, con lo cual
es difícil vender algo cuando no lo conoces bien. Y en segundo lugar es que si no tienes acceso a la disponibilidad en tiempo real no puedes vender online. Porque si haces una venta online y después tienes que llamarle al cliente y decirle te hago la devolución porque no tengo sitio, pues eso es no contraproducente, es lo siguiente, porque al final si yo mañana entro en una web y digo voy a hacer kayak de mar en Ilulissat y compro la reserva y tal, y cuando ya tengo todo organizado me dicen no, oiga, pero es que ese día está lleno. O ese día no operamos porque tenemos fiesta, ¿no? Pues en esa web evidentemente no voy a comprar nunca más. Entonces todo esto pasa porque todos los operadores que nosotros, es como lo entendemos, después esa es nuestra visión, después que los operadores que se afilien con nosotros pues entiendan esto, ¿no? Que lo que hay que hacer es utilizar una herramienta que nos permite por un lado vender online de una manera correcta y al final lo que queremos es vender actividades y posicionarnos como una plataforma de venta de actividades global. No existe. Y no sé, yo tampoco no sé deciros si los tiempos que tenemos marcados se van a cumplir o no, si seremos capaces de convencer a la gente. Que poner un objetivo y hay que intentar cumplirlo y ir corrigiendo el rumbo conforme suceden cosas. Sí, eso es. La idea es fantástica y hay que trabajar con un objetivo, con unos tiempos y todo medible. Y si no se puede conseguir en tiempo y forma, averiguar por qué y ir resolviendo, como en cualquier otro trabajo. Sí. Nosotros te invitamos a que cuando el fruto esté maduro, vengas con tu cajón, ¿vale? Y lo cuentes aquí, ¿vale? O a que cuentes cualquier otra cosa que quieras. Te convertimos en uno de nuestros invitados permanentes para cualquier cosa que quieras contar. Mira, Carlos se ríe, qué canalla. Sí, no, me río porque, vamos a ver, en cada entrevista... Cada entrevista que hago, o que hacemos, mejor dicho, claro, no puede... O sea, no... Siempre digo, qué bien me lo he pasado y qué pena que se acabe, pero es que es la verdad. ¿No? Es que ha estado una entrevista muy, muy chula y muy enriquecedora, al menos para mí. Pero hay que dejarse un poquito de la tableta de chocolate en el armario para luego acordarte de cuál has comprado y para cuando ya... En fin, ya yo creo que está muy claro. Lluís, para mí ha sido un placer hablar contigo. Hablaríamos de más cosas. Hemos cubierto el programa de lo que queríamos hablar. Hablaríamos de más cosas y quedas invitado permanente a que cuando tú tengas algo importante que anunciar, que lo anuncies en Planeta Kayak. Nosotros estaremos encantados de darte voz, ¿vale? Y estaremos encantados de hacerle una entrevista cojonuda a cualquiera que de estas personas que tienen cosas que contar, ¿vale? Pues como los 4 que has contado que van subidos en el K4, pero también como Mayalen o como hemos hecho con Inés Felipe. No sé si has oído la entrevista a Inés Felipe. Sí. Tenemos una sorpresa para dentro de poco con Inés Felipe. No podemos decir más que esto, ¿vale? Pero son gente que tiene cosas muy bonitas que contar y nosotros preguntamos muy bien y tenemos un palique de la hostia. Entonces... Y somos guapos. Y no tenemos abuela. Yo, si me permitís, yo me reitero en lo que os he dicho al principio y os lo digo de corazón, no os lo digo porque haya venido como invitado. Creo que hacen falta más iniciativas como la vuestra en España, porque sin este tipo de iniciativas todo esto pierde un poco de valor. Y lo mismo que decíamos antes con las tiendas pasa con esto. Es decir, si no hay gente que comunique y que sea capaz de hacer llegar mensajes y que explicar lo bonito y lo genial que es esto de palear que decís vosotros, perdemos un poco de posicionamiento. Yo creo que lo estáis haciendo. El otro día escuchaba la entrevista que le hicisteis a mi amigo Tony Albert, que me pareció deliciosa, porque Tony, si alguien es uno de los veteranos en este sector, es Tony, y me pareció genial que fuese de los primeros que entrevistabais, porque realmente se lo merece. El día que entré en su tienda, allí en La Scala. En La Scala, el día que entré en su tienda y vi lo que había allí, hace 16 años de esto, por estas fechas, yo creía que había llegado, no sé, a Disneylandia. Madre mía, y un Nautiride ahí en el suelo montado y kayaks de travesía super guays y chalecos super guays y lo que tú decías es que
me lo puedo probar, puedo ver. Ahora estoy en una época de la vida en que no todos los chalecos me caben, ¿vale? Entonces no te puedes guiar por una fecha, por una cosa que me ha pasado, ¿vale? Pero vamos, que allí podías tocar y ver y probar y hablar además con un tío, joder, Tony Albert, un fenómeno de la naturaleza, ¿vale? Es una enciclopedia del kayak de mar. Si alguien sabe en este país de kayak de mar es Tony. Hubiéramos estado con él todo el rato que hubiera falta, pero también sabemos que cuando alguien ve lo que dura un podcast dice, oh madre mía, 1 hora de estos pesados, madre mía, voy a oír primero el de todo por la radio, que es cortico. Entonces, en este momento, Lluís, no te tiramos, te combinamos a que tú nos digas cuándo nos quieres contar algo, ¿vale? Estamos súper agradecidos de que nos hayas dedicado este tiempo. Y bueno, pues el que tenga interés en este proyecto que has contado al final del podcast, yo creo que sabrá dar contigo perfectamente, poniendo, como se ve ahí detrás tuyo en el cristal, rockroy.com y preguntando por, oiga, ¿quién manda aquí? ¿Esto cómo va? Eso es. Pero yo os digo, el que quiera venir, que venga con su kayak, que iremos hasta Sitges remando desde Vilanova y seguro que la conversa, aunque sea de negocio, será mucho más efectiva. Me parece una idea fantástica, porque si hay algo que me gusta más que palear es palear y cascar. O sea, yo si no, correr no es lo mío, pero palear y cascar soy el mejor. Pasa que Carlos corre mucho, no me espera y tenemos que esperar a salir del agua para hablar. Pues estáis invitadísimos los dos a acercaros un día y nos vamos hasta Sitges y luego a la vuelta nos tomamos aquí una paella, que es un par de sitios. Tomamos nota, Carlos. Gracias. Apunta, vamos a mirar la agenda. Reitero, muchísimas gracias, Lluís. Los ofrecimientos están hechos. Cuenta con nosotros. A los oyentes ya sabéis dónde contar con nosotros. Hemos estrenado también nuestra página de Pinterest, donde van apareciendo los capítulos poco a poco, porque las chicas les hemos dado vacaciones ahora a final de verano y entonces están las becarias y son muy lentas, pero vamos, estamos en todas las redes conocidas, estamos a gustísimo hablando, pero muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Navega, escucha, participa, pregunta, para ser uno más en Planeta Kayak.